En el centro del sistema solar se encuentra un astro radiante con una masa equivalente a más de 300.000 planetas Tierra. El Sol es el gigante de nuestro patio trasero, que produce la energía que sustenta la vida tal y como la conocemos. Pero no es más que una estrella gigante entre un mar de billones más, que iluminan el cosmos hasta donde alcanza nuestra mirada telescópica. Aunque el Sol parece grande en el cielo, en el espectro de las estrellas es bastante normal. No es súper caliente ni súper frío y se encuentra en un término medio en cuanto a masa. Las estrellas son objetos muy interesantes, fabrican nuevos elementos, lo que permite que se creen muchas cosas después. Son el motor que hace evolucionar el universo. Sin embargo, a pesar de su brillantez, las estrellas pasan por un ciclo de vida tumultuoso marcado por una violenta lucha entre dos fuerzas opuestas. Esta batalla da lugar a algunos de los crescendos más impresionantes del universo conocido. Una de las principales razones por las que en el pasado nos interesamos por las supernovas y las explosiones estelares era comprender de dónde provienen los elementos básicos que nos componen. No se trata solo de un espectáculo hermoso, es un laboratorio en el cielo. Los conductores cósmicos de la creación. Misterios del universo. La muerte de una estrella. En el año 185, los astrónomos chinos fueron testigos de un espectáculo extraordinario. Una luz brillante que se materializó de repente en el cielo, visible a simple vista. A diferencia de lo habitual, no se trataba de un cometa ni de una estrella fugaz, ya que el extraño resplandor permaneció fijo en el cielo durante 8 meses, atenuándose gradualmente hasta desaparecer. Registraron este fenómeno y lo bautizaron como estrella invitada. En aquellos tiempos no se sabía que las estrellas podían crearse. Se creía que estaban ahí, fijas en el cielo, y que el cielo era siempre el mismo cada noche. Por lo tanto, ver de repente una nueva estrella, una estrella invitada que apareció durante unos meses, era algo único, algo que podría haber ocurrido solo una vez en la vida. Casi 2 milenios después, nuestros modernos instrumentos espaciales han captado por primera vez los restos de este espectáculo, registrado por los antiguos astrónomos. Un colorido petroglifo de una antigua estrella. Con una combinación de instrumentos de rayos X e infrarrojos, los astrónomos detectaron esta nube de polvo a alta temperatura a más de 9.000 años luz de distancia. Tras una inspección más detallada, descubrieron una inmensa y fantasmal capa de casi 90 años luz de diámetro, resultado de la poderosa onda expansiva de una supernova. Una supernova es una explosión colosal que marca el final de la vida de una estrella. No todas las estrellas sufren una explosión de supernova, pero cuando se produce es un suceso espectacular. Estas explosiones son tan brillantes que a veces pueden eclipsar la luz combinada de la propia galaxia durante un breve periodo de tiempo. Pero a menudo es difícil ver una galaxia lejana en el cielo nocturno. Necesitaríamos un telescopio para poder verlas si se producen muy, muy lejos. Muchas de esas imágenes coloridas del cielo no son tan coloridas si las miramos a simple vista. Los restos de una supernova no solo emiten luz visible roja, azul, amarilla y verde, también emiten luz infrarroja o rayos X. Para crear esas hermosas imágenes, reunimos toda esta información que no sería visible para el ojo humano con el fin de poder mostrar realmente cómo es el universo. Así que es real, pero no es la realidad tal y como la vería nuestro ojo. Cada año, los científicos descubren evidencias de cientos de supernovas, las vívidas cenizas de estrellas muertas esparcidas por las galaxias.
Pero, ¿cómo llegan a este triste punto? ¿Qué condena a un cuerpo celeste a un final tan dramático? Desentrañar estas explosiones estelares y su impacto en el cosmos es un estudio en evolución que comienza con la comprensión de lo que define exactamente una estrella. Los antiguos cartografiaban el cielo nocturno con distintos propósitos, entre ellos el folclore y la narración de historias, pero también intentaron reconocer patrones y ver que había regularidad y repetición. Los patrones eran útiles para la navegación. Los movimientos de los objetos que se producían en ciclos fijos eran probablemente un tema fascinante y digno de investigación. A lo largo de la historia de la humanidad ha sido muy común asociar lo que vemos en el cielo nocturno con lo que nos es familiar en la Tierra. Una de esas constelaciones sería la Osa Mayor o el Gran Oso. Las constelaciones en sí mismas se consideran asociaciones de estrellas en la esfera celeste. Pero la verdad es que estas estrellas no están tan cerca unas de otras como parece en el cielo nocturno. Imagina que vas por un bosque. Ves un árbol aquí, otro allí, otro más allá. Y si te mueves hacia la derecha, los árboles se mueven en tu campo de visión. Y esto es similar a lo que ocurre con las estrellas. Si dejamos la Tierra, el cielo se verá diferente. No veremos las mismas constelaciones porque su posición relativa entre sí habrá cambiado. Las constelaciones siguen siendo útiles como una especie de señales para poder especificar dónde se encuentra algo en el cielo. Por eso los astrónomos modernos las siguen utilizando hoy en día. En la actualidad, hay 88 constelaciones reconocidas oficialmente por la Unión Astronómica Internacional, que delimitan las regiones de nuestra esfera celeste tal y como se ven desde la Tierra. Algunas de estas constelaciones se observaron por primera vez en el siglo II, cuando astrónomos de todo el mundo reflexionaban sobre la posición de la Tierra entre ellas. Sin embargo, no fue hasta 1543 cuando el astrónomo Nicolás Copérnico publicó formalmente una teoría radical que profundizó en la importancia de las estrellas y dio lugar a una revolución científica. Nicolás Copérnico propuso que la Tierra orbitaba alrededor del Sol y no al revés. Parecía ser una comprensión más coherente del comportamiento de Venus, Marte y Júpiter, que, a diferencia de las estrellas del cielo, que seguían un patrón de movimiento gradual en una sola dirección, avanzaban y retrocedían durante un periodo de tiempo a lo largo del año. En la antigüedad no se establecía esta conexión de que el Sol es una estrella más. Los primeros pueblos consideraban que las estrellas eran solo agujeros en una especie de firmamento o cúpula sobre la Tierra, mientras que el Sol se encontraba en el reino de los dioses. Y solo la ciencia nos permitió establecer una conexión y darnos cuenta de que todos eran el mismo tipo de objeto. Aunque pasarían siglos hasta que confirmáramos que nuestro ardiente compañero era una estrella, la semilla de esta idea ya se había plantado, lo que llevó a las mentes más curiosas a fijarse en la gran extensión que se extendía sobre nosotros. Era una época de maravillas celestes en la que se observaban las anomalías entre las estrellas, pero interpretarlas seguía siendo un reto. Los primeros observadores, especialmente aquellos que no disponían de instrumentos, tenían que recordar los patrones y ser capaces de detectar las diferencias entre ellos. Y más tarde, incluso antes de la llegada del telescopio, se disponía de astrolabios, sextantes y otros instrumentos que permitían registrar las posiciones de los objetos en el cielo y las separaciones angulares entre ellos. Pero obviamente, sin los instrumentos modernos, seguía siendo una tarea laboriosa y difícil. La dependencia del ojo humano dejó paso a las lentes de los telescopios espaciales de última generación, lo que dio lugar a una nueva ola de exploración interestelar. Estos instrumentos no solo nos han proporcionado imágenes nítidas de magníficos cuerpos astrales, también han permitido observar el interior de las animadas incubadoras de las que proceden. Contemplemos la maravillosa vista de una nebulosa.
Una red cósmica de filamentos que se presenta en una asombrosa variedad de tamaños, formas y colores. En lo más profundo de estas radiantes nubes de materia se encuentra el lugar de nacimiento de una estrella. El espacio está bastante vacío, pero en realidad no está completamente vacío. Siempre hay un poco de gas, un poco de polvo ahí fuera, y en algunos lugares se concentra y se vuelve cada vez más denso hasta formar algo parecido a una nube. A esas nubes las llamamos nebulosas. Podemos encontrar nebulosas en muchos lugares del universo. Normalmente se encuentran en las galaxias, porque es donde hay una gran densidad de objetos. La fuerza de la gravedad está presente en todo el universo en cualquier objeto que tenga masa. Y también es válido para las partículas muy pequeñas. Se atraen entre sí, especialmente si no hay otra fuerza más potente a su alrededor que las atraiga. Con la fuerza de la gravedad se crean aglomeraciones más densas, y dentro de esas aglomeraciones pueden surgir estrellas. Podemos ver las nebulosas de emisión como regiones del espacio que se calientan por la radiación de estrellas recién formadas. Una típica incubadora estelar puede albergar miles de estrellas recién nacidas. Para que se forme una estrella, es necesario que se supere una determinada densidad de material en una de estas nubes. Esto suele ocurrir cuando las nubes irradian su calor interno. Así pues, una combinación de enfriamiento, protección y densidad adecuadas son las condiciones necesarias para que se formen las estrellas. Uno de los ejemplos más brillantes de vivero estelar cercano es la nebulosa de Orión, que contiene esas espectaculares nebulosas de emisión, aunque también tiene regiones más oscuras y densas donde se están formando núcleos protoestelares. Orión es solo uno de los cientos de vecindarios fértiles que existen en la Vía Láctea. Una mera fracción de las decenas de miles que flotan más allá de nuestras fronteras galácticas. Pero el universo no siempre ha sido tan vibrante. El Big Bang, a pesar de su colosal impacto, no dio lugar inmediatamente a las primeras incubadoras estelares. De hecho, tuvieron que pasar más de 100 millones de años desde el inicio del cosmos antes de que las condiciones fueran propicias para su creación. Los científicos recopilan datos de instrumentos astronómicos, calculan modelos teóricos y se basan en los principios de la física para retrasar el reloj y estudiar los primeros eones de nuestro universo. La edad oscura es lo que siguió a la condensación de electrones y núcleos en átomos, principalmente hidrógeno y helio. A continuación, 3 minutos después del Big Bang, los átomos se enfriaron hasta alcanzar sus estados de energía más bajos, por lo que no pueden emitir luz. Las primeras generaciones de estrellas se formaron a partir de estos gases primordiales y son lo que se conoce como estrellas de población 3. Eran mucho más masivas que las estrellas típicas que se forman, por ejemplo, en la Vía Láctea. Y como eran tan masivas, tenían una vida muy corta. Si observamos la tasa de formación estelar a lo largo del tiempo cósmico, hay un periodo relativamente corto en el que las galaxias del universo experimentan un auge en la formación estelar, y es lo que denominamos mediodía cósmico. Se trata de un periodo de tiempo responsable de aproximadamente el 60% de las estrellas que vemos hoy. Desde el primer destello de luz estelar en nuestro cosmos, antaño árido, el ciclo de vida de estos objetos ha desempeñado un papel fundamental en la evolución del universo, proporcionando el fertilizante para las generaciones posteriores de vida estelar. Pero, ¿cómo puede la agitación de elementos simples dar lugar al nacimiento de los cuerpos más brillantes de nuestro universo? Una protoestrella es una estrella joven en desarrollo que aún está acumulando masa de su entorno. Esa protoestrella evolucionaría a través de varias fases, que son una transición desde ser una nube de gas difusa con una temperatura de unos pocos cientos de grados, hasta convertirse en algo realmente compacto, como el Sol, y alcanzar temperaturas en el núcleo lo suficientemente altas como para desencadenar reacciones nucleares.
Lo principal que debe hacer una estrella para ser considerada como tal es comenzar a fusionar átomos de hidrógeno. Básicamente, estos átomos de hidrógeno en la parte más interna de la estrella se comprimen tanto por las fuerzas gravitacionales que chocan entre sí y forman estrellas de helio. Y es entonces cuando se produce la fusión nuclear. Se libera una gran cantidad de energía, lo que hace que la estrella brille. La fusión nuclear libera mucha energía e intenta hacer explosionar la estrella. Pero por otro lado está la gravedad, que intenta compactarlo todo en el punto central de la estrella. Tenemos una lucha de gladiadores entre fuerzas enormes que mantienen la estrella en equilibrio. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro Sol, por ejemplo. Una vez que estas dos fuerzas opuestas alcanzan el equilibrio, se crea una estrella de secuencia principal capaz de arder durante miles de millones de años. La mayoría de los cuerpos estelares de la Vía Láctea se encuentran en este periodo álgido de lo. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro Sol, por ejemplo. Una vez que estas dos fuerzas opuestas alcanzan el equilibrio, se crea una estrella de secuencia principal capaz de arder durante miles de millones de años. La mayoría de los cuerpos estelares de la Vía Láctea se encuentran en este periodo álgido de su vida. Sin embargo, a pesar de que el cielo nocturno nos parece un tapiz de luz relativamente uniforme aquí en la Tierra, estas estrellas son tan diversas como las especies de nuestro planeta, con diferentes tamaños, masas y luminosidades, características que desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar su desaparición. Veamos cómo se forman los objetos masivos en el espacio. En esta cesta tenemos un montón de bolas de espuma de poliestireno que representan la masa en el espacio exterior, material que puede formar estrellas. Tengo un secador de pelo que usaré para juntar esta masa en el cuenco de cristal, de forma similar a cómo la gravedad atrae las cosas en el espacio para formar objetos. Ahora tomaremos la masa que hemos reunido en el recipiente y la uniremos para ver qué tipo de objeto hemos creado. Vemos que hemos creado algo entre una estrella de baja masa y una estrella de alta masa. Cuando se crean las estrellas en el universo, lo hacen en ráfagas de formación estelar y se forman diferentes tipos de estrellas en el mismo evento. Se pueden obtener estrellas de alta masa, incluso estrellas de baja masa. De hecho, lo más habitual es que se creen estrellas de menor masa. La masa de una estrella es una característica increíblemente importante para ella porque determina todo lo relacionado con esa estrella. Cuánto tiempo vivirá, cuánto brillará, cómo evolucionará con el tiempo y cómo acabará muriendo. Vemos que la masa de un objeto desempeña un papel muy importante en su vida útil en el universo. Pero, ¿cómo medimos estos objetos situados a miles de años luz de distancia? Desde el siglo XIX, los astrónomos se han basado en gran medida en la ciencia de la espectroscopia. La espectroscopia es la ciencia que consiste en descomponer la luz de una fuente en sus longitudes de onda constituyentes y ver cuánto hay de cada longitud de onda. Las líneas espectrales, tanto las de absorción como las de emisión, son una especie de huella química. Te dicen que elementos concretos o incluso moléculas pueden estar presentes en lo que observas. Las líneas de absorción pueden utilizarse para averiguar qué materiales están presentes en la atmósfera exterior de una estrella, por ejemplo, o qué materiales están presentes en una nube a partir de la cual se van a formar las estrellas. Esto se debe a una propiedad de la física cuántica, que dice que el tipo de luz que emiten los diferentes átomos depende de cómo los electrones de esos átomos saltan entre diferentes niveles de energía. Sin embargo, hasta la década de 1920 no se sabía mucho sobre la composición real de las estrellas, una clave que podría desbloquear avances profundos en nuestra comprensión estelar. Pero una astrónoma curiosa de la Universidad de Harvard, Cecilia Payne, utilizó lecturas espectrales para llegar a una conclusión que daría forma a los fundamentos mismos de la astrofísica moderna. Antes de Cecilia Payne, se creía que las estrellas estaban compuestas por los mismos elementos que la Tierra y que el color de las estrellas estaba relacionado con su composición.
En parte era así, porque los espectros del Sol indicaban que contenía más que hidrógeno y helio. Tiene otros elementos, y estos elementos se encontraron en la Tierra. Lo que hizo Cecilia Payne fue realizar observaciones más cuidadosas y descubrió que el hidrógeno y el helio eran mucho más abundantes que cualquiera de los otros elementos. Lo que propuso fue que el Sol era, en general, una fábrica que convertía el hidrógeno en helio. Cecilia Payne descubrió de qué está compuesto el universo en su mayor parte. Una vez que supimos que las estrellas estaban compuestas de hidrógeno, comprendimos de dónde provenía la luz, la radiación y la energía creadas en las estrellas. Lo que sabemos hoy en día es que el color de una estrella nos indica su temperatura. Este descubrimiento reforzó la idea de que, contrariamente a las creencias históricas, el Sol no era solo una bola de fuego moribunda, sino una fuente de energía autosostenible capaz de generar su propia energía. Hoy en día, los científicos utilizan lecturas espectrométricas para trazar las fases evolutivas de las estrellas, representando su luminosidad en función de su temperatura codificada por colores en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Según nuestras convenciones, lo caliente es rojo y lo frío es azul. Pero si tomara un objeto frío, como una barra de hierro que he calentado y que está empezando a brillar, a medida que aumente la temperatura, brillará en rojo, luego en naranja, luego en amarillo y finalmente en blanco y tal vez incluso en azul. En el caso de las estrellas, las azules son más calientes que las rojas. Si colocamos todas las estrellas en este diagrama, vemos que no están distribuidas aleatoriamente. Existe una clara correlación entre las estrellas calientes y brillantes o masivas y las estrellas frías y tenues o menos masivas. Existe una clara tendencia en toda la secuencia principal. Se denomina secuencia principal porque la mayoría de las estrellas se encuentran a lo largo de ella. A medida que las estrellas se desarrollan, generalmente nacen calientes y mueren frías. Por lo tanto, la secuencia principal nos indica en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra una estrella. Entonces, ¿cómo es que las estrellas permanecen en esta fase de la secuencia principal, convirtiendo su masa en energía durante periodos tan prolongados? Y lo más importante, ¿qué desencadena el salto a la siguiente etapa de su evolución? Las estrellas de la secuencia principal fusionan hidrógeno en sus núcleos y la fusión desempeña un papel dominante en el mantenimiento del equilibrio hidrostático. El tiempo que una estrella pasa en la secuencia principal está muy relacionado con su masa. Las estrellas más masivas fusionan hidrógeno más rápidamente, por lo que tienen una vida más corta, mientras que las estrellas menos masivas, como el Sol, pasan mucho más tiempo en la secuencia principal. Las estrellas más pequeñas que tenemos son las enanas rojas. Más del 70% de las estrellas de nuestra Vía Láctea son en realidad enanas rojas. Estas estrellas tienen la vida más larga. Las enanas rojas, que nacieron poco después de la creación del universo, siguen vivas hoy. En comparación, nuestro Sol, una estrella de tipo G, se encuentra aproximadamente a la mitad de su vida útil de 10.000 millones de años. Pero, independientemente del tiempo que una estrella pueda mantener el brillo, su muerte definitiva es inevitable. Una vez que cesa la fusión de algunos elementos, es necesario que haya suficiente gravedad para comprimir aún más el núcleo y calentarlo lo suficiente como para iniciar la fusión de elementos más pesados. Si la estrella es demasiado pequeña, no podrá iniciar la fusión de elementos más pesados que el helio. En cambio, si la estrella es más grande, se puede crear carbono, nitrógeno, oxígeno, hasta llegar al hierro. Cuando una estrella pasa de la secuencia principal a la fase de gigante roja, las capas externas de la estrella que estaban compuestas de hidrógeno comienzan a fusionarse y a consumirse. Y esa gran cantidad de energía que produce hace que sus capas externas se expandan y comiencen a empujar hacia afuera.
Este periodo de tiempo puede durar entre millones y miles de millones de años. Con el tiempo, la estrella se convertirá en lo que llamamos una enana blanca. Entre la fase de gigante roja y la de enana blanca, la estrella seguirá expandiéndose. Expulsa parte de su material, creando una hermosa nebulosa que llamamos nebulosa planetaria. Así que la enana blanca que queda es como el corazón de la estrella. Las enanas blancas son muy densas. Imaginemos cosas que tienen la masa de un sol como el nuestro, pero que están en un espacio tan pequeño como la Tierra. La densidad de una enana blanca es tan alta que se sostiene gracias a la presión de degeneración cuántica, que es el hecho de que ciertos tipos de partículas cuánticas no pueden estar en el mismo estado cuántico. Y a medida que las aprietas cada vez más, su impulso o su velocidad tiene que cambiar. Así, esa presión de degeneración les permite resistir la fuerza de la gravedad y permanecer estables. Cuando se forman las enanas blancas, están muy calientes. Con el tiempo, se enfrían lentamente hasta el punto en que dejan de ser tan calientes y brillantes y se convierten en lo que se conoce como enanas negras. Durante gran parte de la historia, se creyó que todas las estrellas existían de esta manera. Tenían vidas largas y estables antes de hincharse y apagarse suavemente, hasta quedar reducidas a un núcleo oscuro. Sin embargo, en 1930, Subrahmanyan Chandrasekhar descubrió que algunas enanas blancas estaban abocadas a un destino diferente. El astrónomo indio que descubrió que, cuando la masa de una estrella supera un umbral determinado, la presión degenerativa de los electrones no es suficiente para contrarrestar la gravedad. Esta limitación se conoce como límite de Chandrasekhar y equivale aproximadamente a 1,4 veces la masa del Sol. Pero, ¿qué sucede con las estrellas que nacen con una masa superior a este límite? El astrónomo suizo Fritz Zwicky tuvo una idea. Propuso que las estrellas con masas superiores a ese límite sufrirían una explosión más violenta, como una supernova. Antes de la propuesta de Zwicky, el término nova se refería a la expulsión de material de una estrella. Una supernova es una versión muy potente de este proceso. Según los conocimientos actuales de astrofísica estelar, creemos que una estrella debe tener al menos 8 veces la masa del Sol para ser lo bastante masiva como para sufrir una explosión de supernova al final de su vida. Una estrella con una masa mayor puede alcanzar temperaturas extremadamente altas en su núcleo. Puede pasar por diferentes fases de fusión para formar elementos más pesados. Sin embargo, a medida que se producen fusiones para formar diferentes elementos, el núcleo sigue contrayéndose, lo que provoca que las capas exteriores se expandan y la estrella se convierta en una supergigante roja. Aunque esta fase de supergigante roja es similar a la fase de gigante roja de las estrellas de menor masa, en el caso de las estrellas masivas ocurre en un periodo de tiempo mucho más corto. Otro aspecto importante es que incluso las estrellas masivas pueden pasar por todos esos ciclos de fusión, y en cada uno de ellos la reacción es más corta. Hay menos combustible disponible para la reacción, y esta se produce a gran velocidad. A medida que una estrella comienza a fusionar elementos cada vez más pesados, cada uno de estos procesos provoca un aumento de energía que puede utilizarse para sostener las capas exteriores de la estrella. Sin embargo, la fusión del hierro provoca una pérdida de energía, por lo que deja de ser un proceso viable para mantener el equilibrio hidrostático. Las leyes de la física condenan a estas estrellas gigantes al colapso. La forja de hierro en el núcleo es el catalizador de su dramática destrucción. Esta poderosa tormenta se conoce como colapso de núcleo o supernova de tipo 2. Si una nova es como un fuego artificial, una supernova sería como una bomba atómica. El material eyectado por una supernova se mueve a velocidades increíbles de hasta 10.000 kilómetros por segundo. Empieza a mover todo el material que puede haber alrededor de la supernova a una gran velocidad.
De hecho, puede dar lugar a la creación de nuevas estrellas. Una estrella es una gigantesca caldera nuclear que fusiona elementos más ligeros en otros más pesados. En el núcleo de una estrella más pesada se acumula cada vez más hierro. Una parte del núcleo podría ser como esta pelota de tenis. Imaginemos que el centro de la estrella está donde la mesa. La gravedad intenta atraer todos los elementos del núcleo hacia el centro. Pero el calor de la estrella intenta alejarlos, aunque la gravedad los atrae de nuevo. Mientras tanto, hay una envoltura externa de materia que está en equilibrio con los elementos del núcleo. Y mientras la estrella siga quemando combustible, se mantendrá en equilibrio. Sin embargo, al final, la estrella agotará todo su combustible y el núcleo de hierro, muy denso, atraerá hacia su centro todos los elementos del núcleo. Pero los elementos exteriores se expandirán de este modo. Se puede observar que, mientras el núcleo se colapsa hacia el centro, los elementos exteriores más ligeros se dispersan en todas direcciones, como cuando la pelota de ping-pong se alejó de la de tenis. Se crea una enorme eyectación de materia en todas direcciones, así como una increíble explosión de luz que hace que la supernova sea más brillante que una galaxia entera durante un periodo de varios días. Así que tenemos dos tiempos muy diferentes en la física del proceso. Un tiempo muy largo para la fusión y un tiempo muy corto para la explosión. Es un fenómeno natural asombroso. Consideramos la gravedad como una fuerza estabilizadora a nivel local. Es lo que nos da nuestro marco de referencia. Pero es increíble pensar que, en última instancia, la gravedad acaba siendo una fuerza destructiva a gran escala. Cuando aceptaron la teoría de las supernovas, los astrónomos se quedaron perplejos al descubrir que no todas estas explosiones estelares provenían de una estrella de masa alta. Algunas explosiones tienen su origen en una enana blanca fría que se ha acercado al límite crítico de Chandrasekhar. Hazaña que implica un baile cósmico entre dos estrellas muy próximas. En nuestro universo, alrededor del 70% de las estrellas se encuentra en sistemas binarios. Cuando dos estrellas ocupan un sistema binario, están unidas por la gravedad. Giran alrededor una de la otra. Las estrellas de un sistema binario pueden tener características muy diferentes. A veces se encuentran en diferentes etapas evolutivas dentro del mismo sistema. Puede haber una enana blanca con una supergigante roja o una estrella en la secuencia principal. Si esas estrellas están lo suficientemente cerca, cuando una se expande, la materia puede caer sobre la compañera, y a medida que avanza este proceso, la acumulación de material de forma intermitente puede dar lugar a explosiones nucleares en la superficie, lo que se conoce como novas. Sin embargo, la acumulación de material y la compresión gradual de la enana blanca hará que incluso la presión degenerativa de los electrones deje de ser suficiente para sostenerla. Cuando la enana blanca se acerca a su crescendo y alcanza el límite de masa, la danza se detiene en un repentino espectáculo de combustión cósmica, un final marcado por una gran supernova. La explosión de una estrella enana blanca se conoce como supernova de tipo 1A. La teoría de lo que hay más allá del umbral de la masa crítica ha revolucionado nuestra arraigada visión aristotélica del universo, que presenta el cielo como un lugar tranquilo. Ahora sabemos que el espacio exterior está lleno de violentas erupciones. Observar estos sombríos acontecimientos resulta muy útil para los científicos, ya que pueden recoger indicios en los fragmentos de polvo estelar para medir nuestra expansión cósmica. Una de las cosas más bellas de las supernovas del tipo 1 es que la supernova ocurre cuando la enana blanca alcanza ese límite crítico y eso sucede en un momento de masa muy específico.
Por tanto, la explosión también tiene una luminosidad muy específica. Si se observa una supernova de este tipo en una galaxia, se puede medir su distancia porque se sabe lo brillante que debería ser. Sería como darle a un amigo una bombilla de 60 vatios y pedirle que se aleje de ti una distancia determinada. Deberías ser capaz de saber a qué distancia está tu amigo solo con la cantidad de luz que recibes en tu ubicación y cuánta luz sabes que emite la bombilla. Las supernovas en nuestra galaxia son poco frecuentes en el transcurso de una vida humana. Ocurren aproximadamente una vez cada siglo como media. Para estudiar estos cataclismos, los científicos deben buscar las señales que indican la presencia de estrellas anteriores. El universo es tan grande que, cuando vemos una supernova, incluso en nuestra Vía Láctea, no significa que la supernova haya ocurrido en este momento. Lo que vemos es la luz de la supernova y, dependiendo de lo lejos que esté, puede que ocurriera hace 10.000 o 100.000 años. Como forenses del cosmos, los científicos pueden extraer pistas vitales de los restos de las estrellas muertas para descubrir la causa de su destrucción. El astrónomo Fritz Zwicky fue un pionero en este campo. Fue uno de los primeros en postular la existencia de pequeños y densos puntos en el firmamento, conocidos como estrellas de neutrones, que serían los cadáveres de antiguas supergigantes. Para que una estrella se convierta en un resto de estrella de neutrones, debe tener una masa original entre 8 y 20 veces la masa del Sol, debido a la combustión de elementos y a la formación de un núcleo de hierro. Entonces la estrella explotará en forma de supernova y dejará un cadáver, que en este caso será una estrella de neutrones. Unos neutrones degenerados ejercen presión sobre un neutrón, lo que impide que se colapse. La gravedad comprime la materia de estos núcleos hasta el punto de que los electrones son capturados por los protones en los núcleos atómicos. Lo que queda son solo neutrones. Es tan denso que en lugar de una enana blanca, en la que toda la masa del Sol está comprimida en el tamaño de la Tierra, ahora toda la masa del Sol está comprimida en algo del tamaño de Manhattan. Las estrellas de neutrones son muy difíciles de detectar. No emiten mucha luz, pero debido a su potente campo magnético, sí emiten chorros relativistas. También giran muy rápido, a veces cientos de veces por segundo. Algunos de ellos están tan perfectamente alineados que estos chorros relativistas cruzan nuestra línea de visión. Así que lo que observamos es un destello del momento en que el chorro está apuntando a la Tierra. A estos objetos se los denomina púlsares. Las estrellas de neutrones más poderosas tienen campos magnéticos que se reordenan de vez en cuando en grandes eventos denominados deslizamientos, y aunque se encuentren a miles de años luz de la Tierra, han producido destellos detectables o deslizamientos en la recepción de la televisión. Las estrellas de neutrones son algunos de los objetos más densos de nuestro universo. Una cucharadita de su material pesaría más de 1.000 millones de toneladas en la Tierra. Pero esta escala celeste tiene un límite. El núcleo de una estrella solo puede tener una masa de hasta unas 3 veces la del Sol para permanecer en este estado de neutrones. Si supera esta masa, está abocada a convertirse en un agujero negro. En realidad, los agujeros negros ni son agujeros ni son negros. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la masa puede llevar a curvar el espacio-tiempo, y en el caso de un agujero negro, esta masa está concentrada en un espacio muy reducido, por lo que la curvatura es extremadamente fuerte. Detectar estos objetos directamente es bastante complicado, pero la singularidad que indica que se trata de un agujero negro está enmascarada, por lo que se conoce como horizonte de sucesos. Se trata de una región del espacio donde las fuerzas gravitatorias son tan intensas que nada puede escapar de ella. Podemos observar cómo se mueve la materia alrededor del agujero negro y utilizar esta información para identificar los agujeros negros en el espacio. A pesar de la creencia popular de que un agujero negro es un vacío, la nada,
Estos fenómenos cósmicos están formados por tanta materia que la gravedad impide que nada, ni siquiera la luz, escape de ellos. Sin embargo, existe un escenario de supernova que no deja núcleo. Este es el caso de las que se originan a partir de una enana blanca en un sistema binario, las denominadas tipo 1A. En este caso concreto, la estrella entera desaparece y se convierte en parte de la nebulosa de la supernova. Una forma de obtener información sobre la estrella original de la supernova es buscar elementos formados en ella para saber si se trataba de una estrella de primera o de segunda generación, si estaba compuesta principalmente de hidrógeno o si tenía otros elementos característicos de una estrella reciclada. Sin embargo, en algunos casos, estas mediciones no coinciden. En las últimas décadas, los científicos han identificado una peculiaridad en sus datos. Restos que indican una supernova de colapso de núcleo, pero que carecen de la masa correspondiente. ¿Podría haber más formas de explosión estelar de las que conocemos? Una pista para resolver este enigma podría encontrarse en nuestra propia casa. En 1054, astrónomos de toda Asia documentaron la aparición de una nueva estrella en la constelación de Tauro. El objeto brillaba tanto que fue visible a plena luz del día durante unas 3 semanas. Posteriormente, brilló en el cielo nocturno durante 21 meses antes de desaparecer. Aunque resultó desconcertante en su momento, hoy sabemos que lo que observaron aquellos astrónomos no fue la aparición de una estrella nueva, sino la detonación de una en nuestra Vía Láctea, cuyos restos hoy conocemos como la nebulosa del Cangrejo. La nebulosa del Cangrejo se encuentra a unos 6.500 años luz de la Tierra. Esta nebulosa es muy importante para la comprensión de las supernovas, ya que es una de las más estudiadas. La nebulosa en sí es impresionante. En ella se pueden observar delicadas ramificaciones que indican la presencia de diferentes elementos. Como en el centro de la explosión quedó un púlsar, sabemos que tuvo que participar una estrella masiva como progenitora, por lo que fue una supernova del tipo 2. Los modelos sugieren que las estrellas tendrían unas 10 veces la masa del Sol. Sin embargo, si sumamos la materia de la nebulosa y la del resto en forma de estrella de neutrones, no alcanzamos los 10 soles que deberían estar ahí. Por tanto, hay un gran enigma sobre el paradero de esa masa restante. Algunas observaciones de la nebulosa del Cangrejo llevaron a los investigadores a creer que la estrella progenitora de la supernova era en realidad un tipo especial de estrella llamada RAG, rama asintótica gigante. Tienen una velocidad de escape muy alta y crean grandes nubes de polvo y gas alrededor. Si en el centro hubiera habido una estrella RAG con una nube de polvo y gas alrededor, esta nube habría sido pequeña en comparación con el tamaño de la supernova. Cualquier rastro de esta interacción estaría muy cerca de su centro, por lo que es difícil encontrar restos porque la onda expansiva ya lo ha atravesado todo. Sin embargo, en 2018, los científicos encontraron pruebas de una supernova mucho más reciente, denominada SN 2018ZD, que presentaba las mismas características inusuales. La explosión fue tan reciente que pudieron estudiar imágenes de archivo de su probable estrella progenitora y comprobar que era consistente con las extrañas RAG. Según su teoría, podría ser la señal de un tercer tipo de erupción estelar, conocida como supernova de captura de electrones. Para las estrellas que casi alcanzan la masa necesaria para provocar una supernova de tipo 2, se ha propuesto que el magnesio, el neón y otros elementos de ese peso atómico capturan los electrones, lo que reduce la presión hacia afuera. Como consecuencia, la gravedad se intensifica y este proceso puede dar lugar a una estrella de neutrones, aunque no se haya producido hierro y níquel en el núcleo.
A este tipo de supernova se le conoce como supernova Goldilocks, porque para que se produzca una supernova de captura de electrones, tienen que darse unas condiciones de masa específicas. Lo interesante de este estudio es que la estrella que generó esta supernova reunía todas las características de una supernova de captura de electrones. Tenía un núcleo de estrella de neutrones, una composición química inusual, y parece que se formó a partir de una super-rack. Al observar el universo, vemos muchas variantes extrañas. Por tanto, nuestro conocimiento y comprensión de los tipos de explosiones estelares posibles no está completo. Siempre puede haber otros tipos de supernovas menos comunes que distorsionen las estadísticas, sobre todo cuando observamos el universo primitivo. Las supernovas pueden tardar millones de años en desaparecer por completo y nos ofrecen una biblioteca repleta de historia celestial antigua. Sin embargo, cuanto más antiguos son los restos de una estrella, más difícil es estudiarlos, ya que sus restos se expanden y diluyen entre la materia interestelar. De esta mezcla cósmica, sin embargo, surge un fenómeno maravilloso: la creación de nuevas estrellas y el origen mismo de la vida. Las explosiones de supernovas son un proceso increíblemente importante en el universo, ya que cuando explotan las estrellas, dejan atrás todo lo que crearon. Ese material acabará por condensarse en un disco de escombros giratorio alrededor de una estrella en formación, y los elementos pesados presentes en ese disco podrían ser los materiales necesarios para formar planetas rocosos como la Tierra, por ejemplo. De las supernovas brotan los gérmenes de la vida, los compuestos esenciales para la evolución de los organismos terrestres. Casi todo lo que vemos, tocamos y respiramos es el residuo de lo que el astrónomo Carl Sagan llamó materia estelar. Carl Sagan dijo que todos estamos hechos de materia estelar. Y no podría ser más cierto. El calcio de los huesos, el carbono de los cuerpos y el oxígeno que respiramos provienen de generaciones anteriores de estrellas. En astronomía hemos aprendido recientemente que los sistemas planetarios parecen ser bastante comunes, lo que tendría implicaciones para la probabilidad de que se forme vida similar a la de la Tierra. Podemos utilizar las estrellas para estudiar reacciones nucleares que no podemos probar en la Tierra. Es un ejemplo de cómo la astrofísica marca los pasos de la física. A medida que el universo continúa expandiéndose, la disponibilidad de gas y polvo irá disminuyendo con el tiempo, por lo que en última instancia todo se irá apagando. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? ¿Qué marcará el triste final de la estrella luminosa que llamamos Sol? El Sol es una estrella enana, por lo que acabará convirtiéndose en una estrella roja gigante. Se expandirá tanto que engullirá Mercurio y Venus con total seguridad, y quizá también la Tierra, pero dentro de 5.000 millones de años. De momento, el reloj del Sol no es motivo de preocupación. Pero, ¿qué hay de las estrellas vecinas? Las explosiones estelares en las inmediaciones podrían enviar ondas de choque a través de nuestro sistema solar. Betelgeuse es una de las supergigantes rojas más cercanas a la Tierra. Es enorme. Es unas 700 veces más grande que el Sol y se encuentra a unos 725 años luz de la Tierra. Se encuentra en la constelación de Orión y es la estrella anaranjada. Nos encontramos a unos 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Betelgeuse, por otro lado, está muy cerca de nosotros, a solo 50 veces la distancia del centro de la galaxia.
En 2019, la luminosidad de Betelgeuse disminuyó durante unos meses. Esto llevó a los astrónomos a creer que estaba a punto de convertirse en supernova. Ahora, sabemos que este evento, conocido como el Gran Oscurecimiento, se debió en realidad a una gran eyección de masa. Este material ocultó la luz de la estrella durante un breve periodo de tiempo. Si Betelgeuse explotara, estaríamos a salvo en la Tierra. No destruiría el planeta, pero sería una oportunidad única para estudiar en detalle cómo funcionan las supernovas. Teniendo en cuenta que estamos a 700 años luz de esta estrella gigante, es posible que Betelgeuse ya haya explotado, pero que la luz de su material eyectado aún no haya llegado a la Tierra. Mientras los científicos esperan ansiosos este evento inevitable, siguen escaneando el cielo en busca de otras detonaciones estelares. No podemos predecir cuándo va a ocurrir una supernova. Lo que hacen los astrónomos es utilizar telescopios que escanean todo el cielo durante la noche, de modo que cada día se obtienen múltiples imágenes del cielo visible desde la ubicación del telescopio. Así podemos detectar muy rápidamente cualquier objeto fugaz. Un ejemplo de este tipo de sondeos es el telescopio Vera Rubin, que se está construyendo actualmente en Chile. Tiene uno de los campos de visión más grandes. Los científicos siguen observando el cielo, estudiando nuestro linaje cósmico, para desvelar los misterios que nos esperan. Las estrellas, como maestras de la génesis y la destrucción, quizá poseen el mayor poder en el universo conocido. Sin embargo, nos recuerdan que, entre el caos, por turbulento que sea, se esconde la promesa de una posibilidad profunda. Esto me hace pensar en los anillos que llevo puestos, en el aire que respiro. Todo ha sido parte de las estrellas en algún momento. Todos somos polvo de estrellas. La gente lo dice. ¿Qué significa? Y si te paras a pensarlo de verdad, es increíble.